Ok, vamos a comenzar. ¿Sí traen sus Biblias? Enciéndanlas pues. Vamos a ver el tema número 46 de la serie El Mesías y su Iglesia. Es esto que estamos viendo versículo por versículo del Evangelio de Lucas. Y yo les voy a pedir que vayan teniendo listo ahí en Lucas capítulo 12 a partir del versículo 13. Este tema se llama Dios fortalece la fe de los suyos. Dios fortalece la fe de los suyos. ¿Sí? El tema que trata el Señor en este pasaje realmente acaba hasta el versículo 34. Entonces, si nos da tiempo, llegamos hasta ahí, porque es toda una pieza, pues. O sea, a veces, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, cometemos el error de seccionar nada más, agarrar un par de versículos, hasta aquí llegamos, y después ya no hay una continuidad. Entonces, ciertamente el pasaje, el tema que vamos a tratar, empieza en un punto pero concluye, ¿sí? Y eso es importante que lo veamos, aunque esté un poquito largo. Lo que el Señor trata aquí, o el tema en esencia, es el hecho de cuidar el corazón, de no darle cabida a la avaricia. Fíjense, no darle cabida a la avaricia. ¿Cuántos saben lo que es avaricia? Todos hemos escuchado al menos la palabra avaricia, ¿no? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, la avaricia es un afán desordenado de poseer y adquirir riquezas, escuchen bien, para atesorarlas. Para atesorarlas. O sea, no es nada más de que quiero para, o sea, está bien, tengo, pero no, o sea, dar, ¿no? Sino es de que tienen y no disparan, pero ni en defensa propia. ¿Sí? Aunque tengan. Entonces, no hay que confundir el hecho de administrar, ¿sí? con la avaricia. Eso es importante entenderlo, ¿sí? Mi papá decía que los bienes son para remediar los males. Sí tiene su sabiduría, ¿no? Pero así decía él. Algo muy, muy descriptivo de la condición interna de la persona, del ser humano, es que está fuertemente arraigada la avaricia, fíjense bien, en la falta de confianza en Dios y en lo que Dios dice. O sea, avaricia habla de un desconocimiento de Dios, pero más allá de una falta de confianza, de una falta de fe en lo que Dios dice, en lo que Él pues ha establecido en su palabra, del cuidado que tiene acerca de nosotros. Entonces, una persona pone su confianza en lo que tiene en la mano. Entonces empieza a confiar más en cuánto tengo, en si tengo esto, en si tengo aquello, en si tengo esto otro. Y hay una confianza ahí y se deposita, y se deposita eso ahí, y eso viene a convertirse en un ídolo, eso viene a convertirse en un Dios, porque pone su confianza en eso, para que eso, en aquello que pone su confianza, lo libre de una determinada situación. Por eso, fíjense, o sea, la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y habla que la avaricia es igual a idolatría. ¿Sí me están siguiendo? O sea, avaricia es igual a idolatría. Otra vez, ¿por qué? Porque está puesta su confianza en algo o en alguien en donde es su esperanza que lo salve. Mire, en el pueblo de Israel sucedió eso muchas veces, pero algo que es muy notorio, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías,
tenemos que ver un poquito de historia, muy muy rápido, pero de Jerusalén el ejército sirio, ¿verdad?, venía avanzando, ya había arrasado con el reino del norte y perfilaba todo para que pues siguiera arrasando. Y por algún tiempo el profeta Isaías estuvo profetizando, ¿sí?, de que pusieran su confianza en Dios, aunque eso se veía venir y ya se escuchaba. El punto es de que los reyes de Judá estaban, o el gobierno estaba recurriendo a Egipto para que los ayudara militarmente, que los defendieran de los sirios o asirios, ¿sí? Y ahí es en donde el profeta Isaías les decía, no, hay que poner nuestra confianza en Dios, hay que poner nuestra confianza en Dios. O sea, pues ¿cómo vamos a poner ahora sí que nuestra confianza en otro ejército, en otra nación pagana, ¿verdad?, para que nos defienda? Tenemos a Dios, etcétera. Y algo que Dios, hemos visto esto a lo largo de muchos años en el ministerio, y bueno, para empezar está en la Escritura, pero siempre que una persona deposita su confianza, siempre que un creyente deposita su confianza en alguien o en algo que no es Dios, Dios termina por juzgar, Dios termina por quebrar aquello en donde se apoyan. ¿Sí me está siguiendo? O sea, me apoyo en mi economía, por decir, o me apoyo en mi fuerza, en mi capacidad, que yo tengo mucha capacidad, ¿verdad?, para salir adelante, porque yo soy muy capaz de hacerlo. Entonces, pues Dios puede juzgar eso, porque entonces ya nuestra confianza no está en Dios, sino está en nuestra propia capacidad. Eso es algo muy interno del corazón, pero de repente Dios por ahí puede permitir que algo llegue a la vida de esa persona con el fin de quebrarlo, no para fastidiarlo, no para arruinarle la vida, todo lo contrario, es para que se dé cuenta que solamente en Él está la fuerte confianza, que solamente Dios es digno de que nos apoyemos y de que confiemos en Él. ¿Ustedes creen que Dios es digno que confiemos en Él? ¿Verdad? Entonces regresamos aquí al pasaje, porque aquí el Señor aprovechó la petición de un hombre. Alguien llegó, le hace una petición, ahorita lo vamos a ver, y de repente él empieza a desempaquetar una lección impresionante de cómo está la codicia y la avaricia en el corazón del hombre. ¿Sí? Los 10 mandamientos tienen una sección acerca de esto. Tienen una parte ahí, ¿verdad? Y bueno, lo que el Señor espera, que como discípulos suyos debemos siempre de luchar en contra de esto, utilizando pues como arma una confianza plena en el cuidado que Dios dice tener de nosotros. Ahí está todo el asunto, porque eso es lo que hemos venido tratando en capítulos pasados. Ha venido hablando acerca de eso, de confíen, ¿sí? O sea, no se afanen, etcétera, etcétera. Ustedes dicen, pues el Señor cuida las aves del cielo, y ya vimos toda esa parte, ¿sí? Y ha venido tratando, y aquí lo empieza a rematar, pero Él aprovecha de una manera, bueno, pues como solamente Él sabe hacer, ¿no? Porque como Él ve el corazón, Él tiene esa ventaja por ser Dios. Jesús, al ser Dios, ve nuestro corazón, y de una pregunta que nosotros hagamos con una doble intención, Él va a contestar realmente lo que está de acuerdo al corazón. No sé si se han fijado eso, que de repente uno está leyendo ahí en las Escrituras y ves que le hacen una pregunta al Señor y luego el Señor como que responde otra. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Pero no responde otra pregunta, responde lo que realmente hay en el corazón de aquel que está preguntando eso.
Y es ahí en donde tenemos que ser muy finos, mis hermanos. Es ahí en donde tenemos que poner mucha atención cuando vamos a la palabra, porque es muy fácil decir, ay, pero ¿por qué le está contestando esto otro? Y después él agarraba aparte y ya les explicaba a los discípulos, ¿no? Porque luego también se quedaban así como con cara de ¿qué pasó aquí, no? Fíjense, dentro de los 10 mandamientos, se los leo rápido en Éxodo 20:17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? O sea, repito, lo que aquí el Señor va a tratar es eso, es la codicia y es la avaricia. Vengan por favor allá al versículo 13 de Lucas 12. Dice, le dijo uno de la multitud, digan conmigo, uno de la multitud. Pues no era un discípulo, ¿verdad? Aunque que lo vio, bueno, lo reconocía como alguien que tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios, lo reconoce como maestro, como un rabino, porque le dice, maestro, fíjense bien, sale uno ahí de la multitud, dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Le está diciendo en otras palabras, ordénale a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y así como que, ¿ustedes en qué creen que estaría pensando quien le hizo esta petición? Son en el billete, ¿verdad? En la herencia, ¿sí? Pues él estaba convencido de que lo estaban defraudando. No tenía elementos legales para eso, porque si hubiera habido un elemento legal para eso, o sea, si le estuvieran reteniendo una parte, pues él se hubiera podido dirigir, ¿verdad?, a las autoridades y habrían juzgado esto. El tema es esto, miren, que generalmente, y está en la ley, al primogénito le tocaba el doble de los demás. O sea, si a todos les iba a tocar de 2 borregas, pues al primogénito le tocaban 4, le tocaba el doble que los demás. Sí, pues era una bendición de ser el primogénito. Yo fui el último, ni modo. Entonces es muy probable, es lo más seguro, que esta persona no era obviamente el primogénito. Entonces estaba así como que, ¿qué onda? Porque a él le toca el doble de lo que me tocó a mí. A él le está tocando más. ¿Lo alcanzan a ver? Pero eso no era algo ilegal, eso no era algo ilegítimo. Sin embargo, como lo veremos en el versículo 15, el Señor le pone el dedo ahí en el asunto real, en la codicia que él tenía, ¿sí? Lo que no habría hecho de ser una causa justa lo que él estuviera pidiendo. Es decir, si fuera algo justo, no se habría manifestado en codicia. O sea, simplemente es, oye, esto no está bien, esto no se está repartiendo bien. Pero ya la herencia ya estaba dada, pero él no estaba conforme. Estoy repasando, pero no fue a las autoridades. Luego entonces no había nada ilegal, simplemente él no estaba satisfecho con lo que le había tocado. No sé si ya lo vieron. Versículo 14 dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, yo no tengo nada absolutamente que ver con esto. Y el Señor ahí se rehúsa de una manera, pero así bien tajante, a cumplir con esa petición que le estaba haciendo. O sea, a lo mejor él llegó, pues obviamente poniéndole el dedo, ¿verdad? Y dicen, yo no, o sea,
yo no tengo ninguna autoridad para eso. O sea, a mí quién me puso, ¿verdad? Y le hace ver, mira, si tu petición es justa, debes de ir con las autoridades, porque para eso están. No es conmigo el asunto. Entonces ahí como que ya se frenó el otro, y es en ese momento cuando el Señor ya les empieza, aprovecha eso, ¿sí? Y les empieza a ministrar y les empieza a enseñar esta profundísima lección de cómo es que Él desea fortalecer la fe de los suyos, la fe de sus discípulos. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Sabes? Ya vimos lo que es avaricia, ¿sí? Es un deseo desmedido de acumular, ¿verdad? De poseer cosas para acumularlas, para retenerlas. Acuérdense, y eso se convierte en un ídolo, así se convierte en un ídolo ahí en el corazón. Entonces dice: mirad, guardaos de toda avaricia. Y es aquí en donde el Señor pone su dedo sobre la motivación de este hombre, ¿sí? Dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense, completamente contrario, ¿no?, a todo lo que el Evangelio de la Prosperidad proclama. Que bienes en esta tierra, que viajes y carros, casas, y no está mal si los tienes. O sea, eso no es algo malo. Ahorita vamos a ir más para adelante, pero eso no es algo malo en sí mismo. Aquí lo que está resaltando es de que los bienes no producen una vida rica ni abundante, ni en sí mismos traen felicidad. De hecho, muchas veces los bienes traen a veces más desgracias. ¿Cierto o no? A veces puede estar una familia bien unida, aparentemente, ¿no? Al menos ahí están, ahí se la van llevando. Y se muere el papá o el que tenía los bienes, el dominio de los bienes, y se arma muchas veces la rebatinga, ¿a poco no? Y peor si murió intestado, ¿cierto o no, Lick? Si quedó intestado y tiene bienes, pues cuando no tiene nada, pues ya qué, ¿no? Pero cuando sí tiene, y entonces ahí está el otro, pero pues es que a mí me toca esto, pero ¿por qué a ti? Porque mi papá o mi mamá me dijo que me lo iba a dar, pero no lo escribió, pero me lo dijo a mí. Y a veces se pelean entre hermanos y se llegan hasta odiar. O sea, a un punto yo he sabido de casos, o sea, de incluso procurar la muerte de sus hermanos. ¿Qué es eso? ¿No es avaricia? Es un deseo desmedido, desordenado de poseer cosas para atesorarlas. Y lo que el Señor les enseña ahí, dicen: no, mira, la vida del hombre no consiste en eso. O sea, les hace resaltar que no se trata la vida de tener muchos bienes. Repito, si los tienes, está bien, eso no, o sea, no hay ningún problema. Ahorita voy a llegar para allá. Aquí lo que los discípulos necesitamos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? A ver, discípulos, ok. Lo que necesitamos aprender como discípulos, la lección que necesitamos, que es muy importante, ¿sí? Es que la vida es más importante que las cosas materiales. Así de sencillo. La vida es más importante que las cosas materiales. No, pero es que se necesitan tener bienes. No, sí se necesitan. Sí se necesitan recursos, ¿no? O sea, y es cierto que por un lado las penas con pan son menos. O sea, no sé si me estoy dando a entender. O sea, sí, qué bueno que si tienes recursos para hacerle frente a las cosas. Pero el tema que está tratando no es si tienes recursos o no. No es si tienes una cuenta muy grande o no. No es si tienes propiedades o no. Ese no es el tema. El tema es de que no pienses que porque tienes eso te añade vida.
que de eso se trata la vida, porque entonces los que no tenemos en dónde caernos, ahí cómo lo hacemos, ¿o qué? ¿Estamos muertos, somos zombies o qué? No. Sí, entonces fíjense bien, él aquí trata de explicar, o no trata, explica esta enseñanza, pero para eso utiliza una parábola precisamente de un hombre rico que construyó sus graneros cada vez más grandes, ¿sí? Para acumular todo lo que, pues, con un trabajo honesto iba acumulando. Entonces, la palabra griega que se utiliza o que traduce avaricia, cuando dice aquí guardaos de toda avaricia, es muy descriptiva, porque literalmente significa deseo de tener más, pero siempre la implicación es negativa, porque yo, bueno, no sé ustedes, pero yo deseo tener más comunión con Dios, y ustedes no, pero eso no es un mal deseo, o no es un deseo desordenado. No sé si me estoy dando a entender. O sea, cuando utiliza avaricia aquí es deseo de tener más, pero repito, de una manera mezquina, de una manera desordenada. Entonces, versículo 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Hasta ahí. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Es decir, era un hacendado, ¿verdad? Que, pues, por lo más que describe es que era un agricultor, que al menos eso era lo más que producía. El hecho es de que él había tenido éxito a la hora de sembrar, a la hora de producir, iba creciendo en eso. Y escuchen bien, porque es aquí en donde está el balance. No hay ninguna parte de la Escritura que se condene el éxito financiero o la riqueza como tal. O sea, no sé si me explico. O sea, siempre y cuando obviamente sea legítimo, ¿no? Pero en sí mismo, pues no hay ningún problema con eso. Dios nunca reprendió a las personas ricas, como por ejemplo Abraham. Dice la Escritura que él era riquísimo, no dice que era rico, dice que era riquísimo. ¿Qué hay de Salomón? ¿Qué hay de Job? ¿Qué hay de José de Arimatea? ¿Sí? Y gente que tenía bienes, y ese no es el asunto. Otra vez, ¿qué es lo que está alertando? ¿Qué es lo que está advirtiendo? La avaricia, de querer nada más para retener, para mí, para poner mi confianza ahí. Le está diciendo, no, están tranquilos, pero lleva un camino bien interesante como se los empieza a describir. Entonces, pues este hombre no había adquirido sus bienes de manera deshonesta. No hay nada en el texto que indique algo así, lo contrario, ¿verdad? Da clara impresión de que este hombre se había enriquecido, ¿verdad? Que Dios lo había bendecido en el trabajo y bueno, había causado que sus campos de alguna manera fuesen más fértiles, que produjeran mucho. Fíjense que hay veces así pasa. Hay veces Dios bendice de una manera particular a quien Él quiere. Y yo lo he visto eso aún en el campo, en lo que se produce, aún en el ganado. Yo tenía un tío, un hermano de mi mamá, y él, bueno, tenía, porque ya, pues él ya murió, y no se llevó ni una vaca, ¿verdad? Pero él tenía vacas lecheras de ese del ganado Holstein, de los blancos con negros, y tenía muchos y producían mucho. Yo recuerdo, porque yo iba de chico, de niño, iba allá al rancho, y en las vacaciones pues era estar ahí pues haciendo uno vagancias, ¿no? De las que hacen los chamacos luego en un rancho. Ustedes saben, los que
los que saben. Y el punto es de que, fíjense que cuando se preñaban las vacas, generalmente les parían cuates, les parían de 2 becerros. Era muy, muy seguido eso. No sé, no recuerdo cuál sería el porcentaje, pero de mínimo, la mitad de las vacas que parían cuates. O sea, parían de 2 becerros. Y no les daba nada en particular, ¿verdad? Bueno, al menos no nos dábamos cuenta, pero pues bueno, había algo, ¿no? Ahí. Entonces este hombre, bueno, su campo fue fértil, le producía bastante cosecha. Lo que estaba mal viene aquí a continuación, en los versículos del 17 al 19. Ahí es cuando empieza a tratar el asunto, pongan atención. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí. O sea, era algo que ahí traía, ¿no? Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Fíjense bien, versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjense bien. Le diré a mi alma. Entonces aquí se trata de un hombre. ¿Qué es lo primero? ¿Qué les brinca? ¿Cómo era esta persona? ¿Cuál es qué notan ustedes? ¿Qué carácter tenía este hombre? ¿Sería generoso? ¿Cómo lo notan? Avaro, ¿qué más? Ambicioso, súper egoísta. Todo hacia él, todo para él, ¿se fijan? ¿Sí? No tiene ni un pensamiento ni para con Dios ni para con los hombres. El hecho de construir un granero más grande, pues no es algo que esté mal en sí mismo. Lo que estaba mal era la razón para hacerlo, porque todo lo quería guardar para él. No sé si lo notan. O sea, si tienes grano, ¿verdad? Por ejemplo, pues necesitas lugar más grande, y tienes más, necesitas en donde guardarlo. Si tienes más ganado, pues tanto más ganado tengas, necesitas más espacio para ese ganado. O sea, eso no está mal en sí mismo. Ya lo he estado repitiendo mucho, ¿sí? El tema es el corazón de él. En primer lugar, este señor, ¿verdad?, demuestra que nada sabe de sí mismo para empezar. Fíjense bien, ¿eh? Nada sabe de sí mismo, no tiene ni idea de este asunto de su vida, ¿verdad? No comprende que su cuerpo es mortal. ¿Y quién le dijo que viviría muchos años? ¿Quién le dijo que se iba a regocijar muchos años? Sí, además, él no toma en cuenta el hecho de que ese montón de bienes que tenía, ¿verdad? Él se estaba alegrando, se estaba regocijando, pero que esas cosas no satisfacen el alma. Y él le decía, alma, regocíjate en esto. Pero ¿qué es lo que tiene el alma? Su alma no tiene nada. Usted puedes abrir, Morenito, ¿puedes abrir una cuenta de banco al nombre de tu alma? ¿O una de inversiones? ¿Puedes escriturar a nombre del alma de un hombre? Entonces, ¿qué tiene el alma? ¿Qué puede poseer el alma en esta tierra? Nada. ¿No? Y él le habla al alma.
¿sí? O sea, era un hombre insatisfecho. Y más, y más, y más. Número 2, él no considera las necesidades de los demás. Y ves, repito, que es completamente egoísta. En el texto, como está armado en el original griego, se encuentran aproximadamente 12 veces que él se refiere a sí mismo en este párrafo. O sea, en mí, yo, mí, a mí, mío, para mí. 12 veces. Es un par de versículos nada más. Versículo 20 es un despertar muy feo que tiene. Un aterrizaje a la realidad muy feo. Pero Dios le dijo: no, mijito, ¿cómo crees? ¿Así le dijo? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, tú le estás diciendo a tu alma: mira, cuántas propiedades, cuántas cosas tienes, cuánto grano, ya con esto la tienes hecha, alma. Para empezar, el alma no come, ¿verdad? Al menos no trigo, a no ser de que sea libre de gluten. No, pero dice, regocíjate, mira cuántas cosas tienes. Y el Señor le dice: no, necio. O sea, todo eso que pusiste, todo eso que tienes, ¿de quién será? Y en este versículo Él demuestra esa completa necedad al suponer que las riquezas traen reposo al alma. Y hay quienes tienen esa idea que hay que tener para dar. ¿Sí me explico? Habrá necesidades de la familia, habrá necesidades, alrededor tenemos necesidades, y qué bueno que tengamos siempre en la mano para poder dar lo que se pueda. El asunto es de que un necio, en el uso o en el sentido bíblico, el término, es alguien que no tiene sentido, es alguien privado de la razón, es alguien que tiene estupor, o sea, que no piensa, que aunque sea muy claro lo que tenga enfrente, nomás no lo ve. Y este hombre estaba actuando como alguien sin razón. No estaba viendo absolutamente nada. Él era un necio porque, número 1, se olvidó de Dios, olvidó a Dios, él hizo a Dios a un lado. Número 2, porque se olvidó que le tenía que dar cuentas a Dios. Y número 3, se olvidó de los demás. Estaba totalmente enfocado en sí mismo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahora, no era una historia, esta era una parábola nada más. El Señor estaba ilustrándoles ahí. En eso que les está ilustrando, les hace ver que este hombre había cometido otro error al descuidar un principio muy importante de mayordomía, ¿sí? Ahora él ya no iba a tener nada, porque ya se iba a morir. Aunque en realidad pues jamás fue propietario de nada, porque Dios es el dueño de todo, ¿sí o no? O sea, si algo tenemos es porque Dios nos lo dio. Y cuando una persona piensa que todo lo que tiene es porque bueno, eso es una necedad delante de Dios, porque no reconoce que viene de Dios y no le da gracias a Dios. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Entonces, versículo 21 dice: así es el que hace para sí tesoro. O sea, así es de necio el que hace para sí tesoro. Es decir, el que está atesorando cosas para sí, para sí, para sí, para sí, para sí, para sí. Así es, necio el que hace para sí tesoro. Y escuchen bien:
y no es rico para con Dios. Y aquí es obvio que el Señor se refiere a que este hombre solamente vivía para sí mismo, ¿verdad? Y nunca consideró cuán frágil iba a ser, nunca consideró su comunión con Dios, nunca consideró absolutamente a nada ni a nadie más que a Él. Y eso, mis amados, es una necedad, pero eso a veces no es necesariamente con los bienes que los manifestamos, pero hay veces manifestamos necedad en otras cosas y atesoramos. A veces no somos avariciosos o no hay avaricia en cuanto al dinero, pero puede haber avaricia en cuanto a otras cosas. Cosas en donde yo me apoyo y pienso que esto me va a saciar. Pueden ser distintas cosas. Generalmente es dinero. O generalmente son bienes, me explico. A veces como que siempre recae ahí, pero no está limitado a eso. Yo quiero que ustedes lo vean esto. Es obvio que siempre pues vamos a tratar de suplir las necesidades que tenemos, ¿cierto? Los de la familia, o sea, ¿cuántos desean suplir las necesidades de su familia? A ver, hombres. Y pues deseamos que estén bien, ¿no? Lo mejor que se pueda. O sea, y buscamos prosperar y está bien, ese es un buen deseo, siempre que sea legítimo. ¿Sí? Y ese es un buen deseo. Pues ahora sí que ya entraron a clases o no sé, ¿verdad? Que los cuadernos o que las colegiaturas o que los uniformes, pues, siempre hay gastos, siempre hay cosas. Y qué bueno que tengamos en la mano para poder salir adelante. A fin de cuentas, para los nuestros trabajamos, ¿qué no? ¿Sí o no? Ustedes, hombres, ¿para quiénes trabajan? ¿Para satisfacerse ustedes mismos? ¿O para saciar las necesidades de casa? Para suplir las necesidades de casa. ¿Ok? El asunto es de que está bien tener ese deseo, pero debe de ser en una completa conciencia de una dependencia del Señor y con una gratitud hacia Él. Yo aquí me refiero a discípulos de Cristo. Alguien que no es un discípulo de Cristo, alguien que no es un nacido de nuevo, ¿cómo le vas a pedir esto? ¿Cómo le vas a pedir eso? O sea, esto se le puede pedir a alguien cuando dice: Señor, tú eres mi Dios, en ti reposa mi alma, en ti reposa mi corazón. ¿Sí me explico? Y todo lo que hago y todo es porque tú me das la fuerza. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo? Él es el que da semilla al que siembra, Él es el que da pan al que come, Él es el que hace abundar las cosas que tenemos. Sí, pero reconocemos que viene de Él. Y un discípulo, esto es la enseñanza que les está trayendo a los discípulos. O sea, no les está diciendo que las riquezas son malas, les está diciendo que cualquier cosa que ellos tengan, ellos deben de tener una completa dependencia del Señor y actuar en gratitud para con Él. La actitud de este hombre del que se está refiriendo ahí era de que disfrutaría una vida cómoda, debido a que él ya tenía todo lo que pudiera desear o todo lo que pudiera necesitar. Y ¿saben qué? Así hay un montón de gente que ya dices, ya no necesito a Dios. Es probable que esa sea una de las razones por las que sea más fácil compartirle a alguien que no tiene recursos a alguien que sí los tiene, porque es decir, hay más posibilidades de que reconozcan su necesidad. No lo sé. También hay quienes tienen y hay nobleza, ¿me explico? Y bueno, captan, son entendidos, le dan respuestas a Dios, le entregan su vida al Señor. Nosotros podemos ver incluso personajes prominentes en la Biblia con estas condiciones. Cuando Dios llamó a Abraham pues no era cualquier hoja de estafiate, Repito, él ya tenía, él era un hombre ya muy próspero, le dio respuestas a Dios. Pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de un tal Cornelio?
un centurión romano, imagínense, él pues, todo paganote, ¿no? Pero había nobleza en su corazón y de lo suyo daba para la gente que estaba alrededor de él, y lejos de ser alguien que oprimiera, los ayudaba. Levantar una sinagoga, órale, ahí está, ¿verdad? Y Dios le habló y le dio respuestas a Dios. Nunca le reprochó nada de eso. Pero había una actitud de este hombre, bueno, que era obvio que no había avaricia. No sé si me están siguiendo hasta aquí, ¿sí o no? Entonces, bueno, regresamos aquí al tema, ¿no? La respuesta que le da el Señor ahí, ¿verdad? Le dice, necio, dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Dice, ¿y qué necios los que son ricos para sí, pero no es rico para con Dios? Y no hay nada más sin razón, nada tan necio, nada tan loco como vivir para el tiempo, escuchen bien, y olvidar la eternidad. Nada más vivir el hoy. ¿Se acuerdan de eso? Para el hoy, el aquí y el ahora. Y pónganme atención, es ahí en donde luego muchos derrapamos. ¿En cuál es la circunstancia que tenemos en este momento? Es ahí en donde muchos reniegan. Bueno, es ahí también en donde se están teniendo una necesidad y donde se voltean los ojos al Señor, porque tengo esta necesidad y volteo al Señor. El asunto es de que luego nos quedamos en eso y pensamos que la vida se trata nada más de satisfacer momentos, y la vida no consiste en eso, ya lo vimos. La vida no consiste en acumular cosas para resolver cosas del hoy, porque ¿de qué nos sirven el día que el Señor nos lleve? O sea, ¿qué garantía podemos tener del día de mañana? Yo he conocido personas millonarias en dólares que hoy tenían millones en dólares y el día de mañana tenían millones en dólares de deudas. Hay por todos lados, ¿verdad? A veces se tienen, que tiene 25 mil millones de dólares, ¿verdad? En la casa de bolsa generalmente son acciones bursátiles como miden todo esto. Pero algo pasó por allá, ¿verdad? Así como ahorita los rusos les aventaron unos cuetazos a los otros y los otros no les gusta que les avienten, y está por desatarse un conflicto. Bueno, se va a desatar, ¿no? Esto es cosa de tiempo, pero un conflicto mundial, y todas las acciones se contraen y las economías se contraen, y de repente aquellos que compraron acciones, vamos a decir que compraron las acciones en un peso, ¿verdad? Por así decirlo. Algo pasó y esas acciones hoy ya no las pueden vender en más de 20 centavos o mañana. Entonces se entra en pánico y las empiezan a vender en 20 centavos y hay pérdidas y se suicidan y hay un desastre financiero por todos lados, porque no hay ninguna certeza en eso. No sé si me estoy dando a entender. Nuestra seguridad está en el Señor. Repito, es una necedad olvidarnos de que el Señor puso eternidad en nosotros y que, digo, como un principio de lógica,
Ahí les va. Si tú sabes que vas a estar más tiempo en otro lugar, ¿en dónde inviertes más? ¿En dónde te preocupas por acomodar las cosas para estar mejor? Lo estoy hablando en un plano terrenal, ¿ok? Si tú sabes que vas a ir a otro lugar y en ese otro lugar vas a estar más tiempo de lo que vas a estar, o sea, en punto B vas a estar más tiempo que en punto A. ¿Para dónde te preparas más para estar? Si vas a hacer un viaje, pues, y vas a hacer un viaje muy largo, ¿sí? ¿Para dónde te preparas más? ¿A un viaje largo o si estás en casa? Contéstenme pues. Para el viaje, ¿no? Digo, a no ser de que seas como algunos de que dicen, no, yo sí me voy y yo llego allá y compro ropa y compro de todo. Sí, cómo no. Pero te tienes que preparar. Ahora, si entendemos que en esta vida es como neblina, que en esta vida todo lo que tenemos es pasajero, momentos buenos y momentos malos, momentos de dicha y momentos de todo lo que quieran, es pasajero, momentos de dolor, ay, pero es que son tantos años, no te preocupes, aunque sean 500 años, son pocos comparados con la eternidad, que es en donde vamos a estar. Entonces, ¿para dónde debe de prepararse el hombre? Para la eternidad, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, los recursos, sí, los recursos nos sirven aquí y está bien, pero no me sirven para allá. Y el conflicto es cuando yo descuido el prepararme para allá por estar acumulando aquí. No sé si ya lo vieron. Ahí está el conflicto. Ese es el tema, ese es el asunto, eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar como discípulos suyos. Por eso, fíjense bien cómo en el versículo 22 en adelante dice, dijo luego a sus discípulos, ¿sí? Por tanto os digo, es decir, como que se voltea el Señor y le dice, miren lo que les quiero enseñar es esto. Dice, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Y esta palabra afanarse tiene que ver con distraerse. Quiere decir perder el enfoque, ¿sí? Entrar hasta en una angustia y perder el enfoque. Es como alguien, ¿no? Que de repente, ay, que se me está quemando tal cosa, ¿verdad? Y empiezan a gritar y así como que entran en pánico. Y ese sí, oye, espérate. O sea, sereno, moreno, ¿no? O sea, tranquilo, o sea, vamos a ver de qué se trata. O sea, enfócate. Porque cuando andas todo acelerado y andas, pues no puedes ver con claridad, no puedes ver con objetividad. Y eso es lo que nos dice el Señor. Dice, yo les quiero enseñar esto, dice, no se afanen, no se distraigan, ¿sí? No se desenfoquen por su vida. Y fíjense que Él empieza a poner aquí cosas muy esenciales, Aquí Él no dice, cosas de, no sé, cambiar tu carro cada 2 años o no sé, lo que tú quieras, pues, ¿no? Comprarte los juguetes que te gusten. No, dice, no se afanen. ¿Qué comeréis? ¿Es necesario comer? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Es necesario comer. Es importante comer bien, debo decirlo. Es importante que comamos bien y que cuidemos nuestro cuerpo. Eso es parte de una mayordomía, ¿sí? Dice, pero no se afanen en qué comeréis. Dice, ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Ay, entonces ya
pues voy a andar todo chimoltrufios, vamos a andar todos chimoltrufios así, ¿verdad? No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está diciendo de que aún para procurarnos las cosas que son elementales de la vida, no debemos de distraernos, no debemos de desenfocarnos de las cosas que son realmente esenciales. ¿Por qué? Porque Él nos da para eso. ¿Sí? Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y dice, fíjense, considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensas, ni granero, y Dios los alimenta. A ver, pausa hasta aquí. Entonces dices, pues entonces vamos a hacerla, no vayan a querer agarrar un espíritu de cuervo, pues, ¿no? Que pues ni trabajo, ni hago, ni nada, y ahí el Señor me va a mantener. No, la Biblia es clara y dice, el que no quiera trabajar, tampoco coma. No dice que el que no trabaja, dice que el que no quiera trabajar, o sea, el perezoso, pues, el flojo. ¿No quieres trabajar? No, pues tampoco come. Así de sencillo. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? O sea, si el Señor cuida de las aves, pues no va a cuidar de nosotros. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Cuántos quieren crecer? Pues quiero ser más alto, aunque no es en un sentido literal que está hablando de eso, pero hoy en día pasa algo así, ¿no? Y es como que se busca la fuente de la juventud, ¿no? Y o sea, digo, no está mal el cuidarse, pero sí o no que de repente eso ha caído y ha producido toda una industria. ¿Sí o no? Que raya en lo absurdo muchas veces. Porque una cosa es que te cuides, o sea, eso debemos de hacerlo, porque somos templo del Espíritu Santo, debemos de hacerlo. Pero otra cosa, ahora sí que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Tengo o no tengo razón? Bueno. Dice, considera los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros? Síganme con su vista ahí lo que dice, hombres de poca fe. ¿Cuál era el tema que estaba tratando ahí? ¿Qué es lo que ocasiona que una persona se afane por las cosas más elementales de la vida? Ahí está, se lo estoy diciendo. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Es la ausencia de fe, la falta de fe en Dios, la falta de confianza en el cuidado que Dios dice tener de nosotros. ¿Sí? Su palabra nos dice que Él cuida de nosotros, que Él nos sustenta, que Él nos provee. A veces nos prueba también, pero ese probarnos también nos está proveyendo al mismo tiempo de otras cosas. Versículo 29, vosotros pues, fíjense bien, no os preocupéis, y aquí preocuparse habla de inquietarse hasta un punto de atormentarse. ¿Les ha pasado alguna vez así? O sea, que es una angustia y que de no dormir. A mí eso me llegó a pasar en algún tiempo. ¿Sí? Por hacer cosas indebidas. Híjole, y es horrible, ¿a poco no? Pero dice, no, o sea, tranquilos, no se preocupen, dice,
no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, dice, ni estén en ansiosa inquietud. Fíjense bien cómo aprovechó él una situación para ilustrarles, o sea, la pregunta, una petición que le hizo un hombre a él, ¿sí? Para después hacer toda una enseñanza, contarles una parábola, advertirles acerca de la avaricia, lo destructiva que es para una persona, para una familia, la avaricia. Pero ahora llevarlos a ellos como discípulos, al punto, llevarnos a nosotros como discípulos a confiar en el Señor. O sea, como todo lo que está haciendo aquí es para fortalecer nuestra confianza en Él, para fortalecer nuestra fe en Él. De que todas las cosas que necesitemos para esta vida, bueno, Dios es bueno y Dios nos provee abundantemente. Mis hermanos, yo les, miren, yo creo que habemos varios aquí que podemos testificar esto. Hay veces que hemos estado bien apretados. ¿Cuántos saben lo que es vivir al día? A ver, levanten su mano. Bueno, puro experto aquí, ¿no? Ahora, ¿cuántos saben también lo que es, pues, que dices, bueno, hay una necesidad, pero esa necesidad está fuera de mi alcance y Dios hace un milagro? ¿Alguien ha experimentado eso? O sea, sí, tengo esta necesidad. Bueno, y con lo que tú tienes, y procurando las cosas de una manera sabia, ¿se puede hacer esto? No, pues no, pero está la necesidad. Entonces, pues ¿para qué nos angustiamos? Confiemos en el Señor, que Él proveerá, que Él suplirá lo que necesitemos. No sé si me doy a entender. Teníamos un maestro en la secundaria, geografía nos daba. Y decían, miren, nos decían, ¿no? Él lo decía en otro sentido, ¿no? Ustedes no se preocupen cuando íbamos a hacer examen. Ustedes no se preocupen, porque todo problema tiene solución. Entonces, ¿para qué se preocupan? Todo problema tiene solución, dice. Y si no tiene solución, ¿para qué se preocupan? Bueno, es una filosofía que tiene su sabiduría, que aquí el Señor lo pone obviamente de un punto bien particular, pero noten lo que dice. Dice, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Mateo lo traduce como todas estas cosas buscan los gentiles, y ahí se refiere a los paganos, a los incrédulos. Es decir, en la mente de Dios es muy concebible que alguien que no lo conoce a Él se afane, ande todo preocupado, ¿sí? Dios eso lo ve como normal si no lo conocen a Él, pero lo ve como algo inconcebible que alguien que dice que confía en Él ande todo afanado y todo preocupado por las cosas de este mundo. Por las cosas, y fíjense bien, dice que todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Y es ahí en donde está el gancho, mis amados. Es ahí en donde tenemos que ser muy sabios, precisamente, de no enredarnos en las mismas cosas que la gente del mundo, que la gente que no conoce a Cristo. Y habrá que compartirles en amor y en paciencia, ¿sí? Pero no estar nosotros anclados a las cosas de esta vida. Si las tenemos, qué bueno. La Escritura nos enseña que Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. ¿Cierto o no? O sea, que las disfrutemos. Y si, bueno, pues no tenemos así como para, yo quisiera un manjar, algo así muy sofisticado, si tú quieres, ¿no? Decir, bueno, no, pero no hay para eso, pero pues ahí están unos frijolitos con unas tortillitas y mira, un quesito fresco.
así. Pues para muchos dije, ay, pues eso es lo que tengo toda mi vida comiendo. Dale gracias a Dios. Hay que disfrutarlo, ¿sí? La coliflor es así, no es disfrutable. Es así, no sé, bueno, ya cada quien su religión. ¿Está bien? Seguimos. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de las cosas de la vida. No lo tenemos que tratar de convencer. Hay veces nuestras oraciones son como tratando de convencer a Dios. Dios sabe que tenemos necesidad de las cosas de esta vida. Es más, las cosas de esta vida que necesitamos, miren, para las cosas más esenciales de esta vida, ni siquiera oramos. ¿Cómo la ven? Para las cosas más esenciales, luego ni siquiera oramos. Número uno, ¿cuántos de los que están aquí están preocupados porque el día de mañana salga el sol? ¿Cuántos de ustedes están preocupados por el movimiento de rotación de la Tierra? Porque no se vaya a salir de órbita. ¿Hay alguien que esté preocupado por de que no le vaya a dar una chiripiorca a la Tierra y empiece en su movimiento de rotación a hacerse más rápido o más lento? ¿Sí? O alejarse del Sol o acercarse al Sol. ¿Alguien está preocupado por eso? Que esté orando y, ay Señor, yo declaro que el sol va a salir mañana. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Esas son cosas esenciales de la vida. Porque si el Señor, al estar girando esta pelota azul que se llama Tierra, le pone el dedo así, ¡oing!, y lo quita, se acabó la vida. Un segundo, escuche bien, un segundo que se detenga, así, un segundo que se detenga, ¡pum!, y luego regresa otra vez a la velocidad que traía, es suficiente para que todos salgamos disparados para allá, para donde perdió el cuchillo Tarzán. ¿Sí? Y se acabó la vida en este planeta. Es cosa de que el Señor haga y le haga así para acercar un par de metros al sol la Tierra, o alejarla un par de metros, y se acabó la vida. Pero nadie estamos afanados por eso. Son cosas que luego ni siquiera pensamos, ¿es cierto? Bueno, dice, nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él está todos los días, todo el tiempo sustentando a su creación. Y si sustenta a su creación y hace salir, como dice la palabra, hace salir el sol para buenos y malos, ¿cuánto más no será para con sus hijos? Ahora, con sus hijos, ¿también tienen necesidades? Sí. ¿También tienen problemas? Sí. ¿También tienen carencias de estas cosas? Sí. ¿También tienen esto? Sí. ¿También se enferman? Sí. ¿Qué nos hace distintos? En el sentido estricto de la palabra, ¿qué nos hace distintos a los demás? Que nuestra confianza está puesta en Él. Y que nosotros ya no estamos afanados por las cosas. No debemos de estar afanados por las cosas de esta vida, ¿sí? Porque sabemos que tenemos un mejor futuro. Porque sabemos lo que Él ya ganó para nosotros. Y ahora invertimos en eso. Nos preparamos para eso. Porque al mismo tiempo, escúchenme bien, y es aquí en donde tenemos una ventaja. Porque nosotros, al preparar nuestra vida para las cosas eternas, al mismo tiempo nos prepara para vivir mejor aquí, de una manera más ordenada. ¿Me doy a entender? O sea, el estar enfocado en las cosas eternas, consecuentemente hace que tenga más posibilidades de tener una mejor vida aquí.
no es una garantía, pero me da más posibilidades. No sé si me doy a entender. Al vivir regido bajo los principios que Dios establece, que el creador de esta tierra establece. Entonces dice: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas, ¿qué cosas? Pues todas las cosas que son de la vida, dice, os serán añadidas. ¿Qué comeremos, qué vestiremos, etcétera? Vámonos para el final. Yo quiero que noten que esto es todo lo contrario al afán, y cómo todo lo contrario al afán empieza por la salvación. Repito, alguien que no haya puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados, es natural, de lo más natural, que ande en angustia, que no conoce a Dios, porque no confía en Dios. Ahora, ahí va otra premisa, y con esto ya entramos a la conclusión, a los versículos 32 al 34. Si Dios nos ha provisto de una seguridad para la eternidad con Él, si hemos confiado nuestra eternidad con el Señor, ¿es mucho pedir que le confiemos las cosas de esta vida que se va a acabar? ¿Lo alcanzan a ver, mis amados? Si confiamos a Él nuestra salvación, ¿se le dificultará a Él el hecho de que nos supla para esta vida las cosas que necesitamos para esta vida? Pues ningún problema para Él. Entonces fíjense qué precioso, cómo concluye la idea, O sea, recuérdense, déjenme hago un repaso rápido. Nos trae desde una advertencia contra la avaricia. Desde allá viene una advertencia contra la avaricia, pero vean qué precioso termina la idea del Señor, la enseñanza. No temáis, manada pequeña. Ay, dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora dice, vended lo que poseéis. Ay, aquí, y miren, luego por no interpretar bien esto, luego vienen 2 que 3 y les pegan unas bailadas y los despojan de sus cosas a muchos incautos. Porque el asunto es, dicen, vendan lo que tienen y tráiganlo aquí, y ellos se quedan con lo que venden los demás. ¿Sí? No, dice, vended lo que poseéis. Esto, vended lo que poseéis, es un hebraísmo para decir, no se apeguen a sus posesiones. O sea, ¿tienes posesiones? Sí. No te apegues a ellas. Que no estés apegado, que tu corazón no esté ahí. Por eso dice, vended lo que poseéis y dad limosna. ¿Cuántos entendemos lo que es dar limosna? Normalmente, ¿qué entendemos por limosna? Una limosnita, por el amor de Dios. Pues darte alguna monedita, algo de lo que traigo ahí, algo de lo que me sobra, ¿cierto o no? Eso es lo que se entiende como una limosna. Alguien dice ahí, no, en la iglesia no se deben de dar limosnas, se deben de dar ofrendas. Bueno, sí es cierto, en el sentido de que hay que dar ofrendas, pero limosna no es lo que sobra. Cuando habla de dar limosna, está hablando de dar con una actitud piadosa, con una actitud misericordiosa. Doy una limosna, o sea, no es dar con misericordia. Fíjense, vean la actitud que tiene. Chequen esto, observen esto. Nuestro Padre, ¿cómo es? Es bueno y es misericordioso. Y Él tiene, ¿sí me explico? O sea, Él tiene la capacidad de dar, pero Él es bueno y es misericordioso. Ahora, ¿está Él apegado a las cosas que Él tiene? A ver, pregunta de teología.
Pues no, hay cero mezquindad en él. ¿Me doy a entender? Hay cero mezquindad. Pero entonces dice, ¿cómo debemos de hacer? Ok, al decir, vende todo lo que tienes y dad limosnas. O sea, no te apegues, que eso no esté en tu corazón. Y cuando da, hazlo con misericordia, como lo hace tu Padre que está en los cielos. ¿Lo alcanzan a ver? Y dice, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agota, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Fíjense, o sea, cuando nosotros actuamos en misericordia, es como que le estamos metiendo a la cuenta eterna. O sea, no estamos siendo entonces nosotros ricos para nosotros, sino ricos para con Dios. Y la Escritura dice que al pobre da, a Jehová le presta, y Él nunca se queda con nada. Y esa es la actitud que nos llama a sus discípulos a tener, lejos de tener una actitud de avaricia en el corazón. Es todo lo contrario, a no hacernos tesoros para nosotros mismos. Por eso dice, y termina aquí el versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Fíjense que no dice al revés, no dice donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, no. Donde está vuestro tesoro, ¿qué es lo que atesoras? ¿Qué es lo que atesoras? O sea, no me tienen que contestar ahorita, pero ¿qué es lo que atesoramos? ¿Qué son de las cosas que nosotros atesoramos? Eso que atesoras, eso es lo que muestra en dónde está el corazón. ¿Qué es valioso para ti? ¿Qué lo consideras como un tesoro? Ahí está el corazón. ¿Sí? Hay quienes atesoran su trabajo y su trabajo y la familia, bien, gracias. Hay quienes atesoran el ministerio. En alguna ocasión, no sé si les platiqué, esto ocurrió en otro país hace algunos años, pero ese es un testimonio, dijera el ranchero, 100% verídico. Un pastor allá en un país en el cono sur, y que no vivían pues justamente en la calle, vivían como en una finca. La casa estaba a lo mejor como a 1 kilómetro de la carretera, ¿sí? O sea, hacia adentro. Y pues la esposa embarazada, y ocúrresele a la esposa que le empiezan las contracciones y las fuentes se le rompe en día domingo antes de irse al culto, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que hizo este hombre? Hablar, buscar, decir la manera, no, pues acá yo voy a atender a mi esposa. ¿Saben qué hizo el infeliz? Ahí nos vemos, yo me voy a la reunión. Oye, pero se me está saliendo tu hijo. Que Dios te ayude. Y se fue y la dejó ahí. A como pudo, ella llegó hasta la carretera. Imagínate en esas condiciones, aviéntate como 1 kilómetro. Si bueno y sano llega uno echando los bofes, ¿verdad? Entonces imagínate en esas condiciones 1 kilómetro, yo me imagino que se te han de hacer como 50, ¿no? Como un maratón. Llegó a la carretera, alguien se apiadó de ella, no sé, no supe cómo estuvo, si nació en el camino o si ya en el hospital, ¿no? Y ya después, ya terminó el culto y le avisaron al pastor, ya nació, y él llegó todo bien feliz. ¿Ves? Te dije que el Señor cuidaría de ti.
¿Cómo ven? O sea, hay quien atesora lo que no debe de atesorar, y eso se convierte en un ídolo en su corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Yo creo y yo espero, yo anhelo que todos deseemos ser ricos para con Dios. Y ser ricos para con Dios, esto tiene muchas implicaciones, mis amados. ¿Sí? Empezando por no aferrarnos a las cosas de esta vida. Ser ricos para con Dios es de que nuestros afectos no estén conectados a las cosas de este mundo, sino nuestro corazón inclinado a Él. Ciertamente debemos de ser responsables en las cosas que nos atañen a este mundo. ¿Me doy a entender? Porque la frontera entre responsabilidad y avaricia puede ser muy fina, Puede ser una línea casi imperceptible. Puede ser una línea, escuchen bien, que se disimule muy bien. Puede ser disimulable. Pero el corazón, y como ese lo ve Dios, ni para dónde nos hacemos. ¿Está bien? Entonces, como ven, todo parte de nuestro corazón. ¿Hacia dónde nos quiere llevar siempre entonces el Señor? Va a ser a fortalecer nuestra confianza en Él. Que tenemos necesidades, confiamos en Él. Pues a veces nos preocupan y nos quebrantan, sí es cierto, pero confiamos en Él. Una cosa es que nos quebrante y otra cosa es que nos angustiemos y caigamos en un afán, en una distracción. Ese es otro tema. No sé si queda claro el asunto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí terminamos con el tema del día de hoy.